Hoy estamos completando la cuarta lección y solamente en el capítulo 20 del Apocalipsis. Vamos a llevar otras 3 clases más en el estudio del capítulo 20. Como les he mencionado, no es mi interés correr, sino que podamos mirar de una manera detallada cada uno de los aspectos que se mencionan en estos versículos. Habíamos nosotros visto que el tema central del capítulo 20 del Apocalipsis no son los 1000 años, sino el destino de Satanás. Cómo es vencido en lo que se dice en este capítulo 20. El versículo 2 habíamos estudiado nosotros, donde dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ese ángel que descendió del cielo con una gran cadena en la mano y la llave del abismo, prendió a Satanás, lo ató, lo arrojó, como vamos a leer enseguida, al abismo, y eso por 1000 años. Previamente estudiamos de que el Nuevo Testamento nos habla a nosotros de 3 atamientos que han ocurrido con Satanás. Nos encontramos estudiando el tercero. Ya habíamos hablado previamente de ello. Después de que lo ata, nos dice el verso 3, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Aquí vemos, y esto fue lo que estuvimos estudiando en nuestra última lección, con respecto a en qué sentido es que él fue atado. Dice ahí la sección que está resaltada en color, fue para que no engañase más a las naciones. Los hermanos que no hayan tenido la oportunidad de estar en esa lección, pues los invitamos a que visiten nuestra página en el canal en YouTube, donde se encuentran las grabaciones de estas lecciones. Ese fue el propósito, para que no, fue atado para que no engañase más a las naciones. Ya habíamos estudiado en cuanto a qué era ese engaño que él había venido realizando con las naciones. Ahora, nos dice hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Los 1000 años deben entenderse como imágenes apocalípticas, tal como se han utilizado los números a lo largo del Apocalipsis. Pues no podemos nosotros darle una aplicación literal a los 1000 años. Ahora no me voy a enfocar en la explicación de los 1000 años. Lo vamos a dejar para cuando aparezca ya por tercera vez, y eso va a ser en el capítulo 6. Ya llegaremos allá. Así que les pido que tengan un poquito de paciencia si es que usted quiere que hablemos de los 1000 años. Pero eso lo vamos a ver ya en la próxima lección, si Dios lo permite. Ahora, el símbolo apocalíptico de la máxima completitud es el número 1000. Los 1000 años simbolizan un periodo de tiempo completo e ininterrumpido. Ni Satanás ni ninguna otra fuerza pueden alterar los propósitos de Dios. Como dije hace un momento, cuando lleguemos al versículo 6, hablaremos en detalle con respecto a los 1000 años. Ahora, lo otro que nos dice aquí este versículo 3 es que después de esto, después de que se cumplan los 1000 años, Satanás va a ser desatado por un poco de tiempo. Aparentemente, al final de los 1000 años,
Satanás recuperará una cierta cantidad de poder por un corto tiempo. Ahora, recordemos que la persecución romana, como apoyada por el paganismo, ha llegado a un fin. Es lo que hemos visto en las lecciones anteriores. El diablo es arrojado al abismo. No continúa engañando a las naciones como una vez lo hizo. Y los santos muertos por la palabra de Dios son vengados y vindicados mientras ahora se sientan sobre tronos reinando con Cristo, que es lo que vamos a ver en los versículos 4 y 6. Esto lleva a la conclusión de que los 1000 años simbolizan ese periodo de victoria comenzando con Constantino, cuando la Roma perseguidora terminó, y continuando hasta algún tiempo antes del retorno del Señor, cuando Satanás será suelto de su restricción actual. Una vez más repito, como lo he venido diciendo en las 3 lecciones anteriores, el tema del capítulo 20 del Apocalipsis no es los 1000 años. En el mundo evangélico, el énfasis es los 1000 años. Se habla de los 1000 años, se le literaliza, se han escrito libros sobre los 1000 años, pero ese no es el tema del capítulo 20. El tema del capítulo 20 es la destrucción de Satanás. En estos primeros 3 versículos, el ángel ata a Satanás y lo pone en prisión. Ahora, dice, volviendo a leer el verso 3, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. ¿Qué hacen los santos martirizados durante el juicio de Satanás? ¿Qué hacen los santos durante este tiempo de 1000 años que Satanás está atado? Bueno, es lo que nos va a decir a partir del versículo 4 en adelante. Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Mientras Satanás está atado, durante los 1000 años, durante ese mismo periodo de tiempo, aquellos que habían sido martirizados, decapitados por causa del testimonio de la palabra de Dios, ¿qué están haciendo ellos? Están reinando con Cristo. Bueno, me estoy adelantando. Enseguida lo vamos a mirar. Continuemos con la lectura. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Bueno, este paréntesis que estamos leyendo aquí, del verso 4 al 6, nos hace que nosotros nos hagamos varias preguntas. Una, ¿qué tronos ve el apóstol? Porque él dice ahí empezando, y vi tronos. Primera pregunta, ¿qué tronos ve el apóstol? Segunda pregunta, ¿qué juicio es el que se les da a los que están sentados en esos tronos?
porque dice, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Qué están juzgando? ¿Cuál es el juicio que se les ha dado a ellos? Y la tercera pregunta es, ¿quiénes son estas almas que reinan, que están sentadas sobre esos tronos? Vamos a mirar cada una de ellas, hermanos. En respuesta a la primera pregunta, ¿qué tronos ve el apóstol? La palabra tronos viene de este término griego. El diccionario nos explica a qué se refiere. Dice que es la sede de la oficina o la silla del Estado, el asiento de autoridad, ya sea de un rey o de un juez. Por metonimia, se refiere al poder real o realeza, hablando de alguien que tiene dominio o ejerce autoridad. ¿De qué trono son los que ve el apóstol? El trono de dominio o de autoridad. Por eso lo que nos dice en la versión, en la porción a continuación, con respecto a la pregunta, ¿qué juicio es el que se les da? A esos que están en esos tronos, que tienen dominio, que tienen autoridad, ¿cuál es el juicio que se les da? Porque nos dice ahí, se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Bueno, la respuesta a la pregunta, ¿qué juicio es el que se les da? Bueno, el juicio es el dictado contra Satanás en nombre de los santos. Tal juicio en su nombre. Ya habíamos visto nosotros que había sido ejecutado contra la ramera cuando fue quemada con fuego. Aquellos aliados de Satanás, ya habíamos leído en capítulos anteriores y particularmente en el 18 que se había ejecutado el juicio contra la ramera. Capítulo 18 que estuvimos nosotros estudiando es un capítulo que habla de la caída de Babilonia, de la ramera. Y sobre todo, en el versículo 20 dice, alégrate sobre ella, cielo y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Como estos habían sido enemigos crueles e implacables, persecutores y seductores de la iglesia, ahora en nombre de los santos se ejecuta juicio contra ellos. Recordemos, en el capítulo 6 se nos habla de los 7 sellos. Y uno en particular hablaba de los que están sentados en este trono aquí en Apocalipsis 24. Recordémoslo. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Es de estos de los que está hablando en el capítulo 20, los que se sentaron en los tronos. Y sigue diciendo, y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Ese juicio que dice el verso 2, por el cual clamaban a gritos, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Bueno, ha llegado el momento. Ya se está ejecutando el juicio contra ellos. Y vemos aquí que se empieza con la ramera, la gran Babilonia, porque dice ahí el verso 20, Apocalipsis 18:20, porque Dios ha hecho justicia en ella.
quemada con fuego. Yo lo invito, hermano, para que recuerde ese capítulo 18 cuando nosotros lo estudiamos. Ahora, el mismo Juan nos muestra a nosotros, hermanos, que ahora se ejecuta juicio contra la bestia y el falso profeta. Se ha empezado con la ramera, la gran Babilonia. Recuerden que a estos que se sentaron en los tronos recibieron facultad para juzgar. Ya se ha juzgado a la ramera, ahora se va a juzgar a la bestia y al falso profeta. Aquella primera bestia que subió del mar y la segunda bestia que es el falso profeta que subió de la tierra, del cual estudiamos en el capítulo 3. Han sido arrojados al lago de fuego. Y también se dicta juicio contra el dragón cuando es arrojado al abismo. En el capítulo 19, en el verso 20, leímos nosotros, hermanos, de ese juicio contra la bestia y el falso profeta. Leamos ahí el versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces, ese juicio por el cual clamaban, esa venganza por la cual imploraron a Dios en el capítulo 6, cuando se abrió el quinto sello, ahora se está cumpliendo, se está ejecutando ese juicio que ellos habían rogado a Dios. Y empezó con la gran Babilonia, la ramera. Siguió con la bestia y el falso profeta. Y ahora el juicio es sobre el gran dragón, la serpiente antigua, que es de lo que estamos estudiando en el capítulo 20. Ha sido atado, ha sido arrojado al abismo y se ha puesto un sello sobre ese abismo y va a durar en ese lugar atado y sin poder seguir engañando a las naciones durante 1000 años. Ahora, la tercera pregunta. ¿Quiénes son estas almas que reinan? Estas almas que están en esos tronos y que han recibido la facultad de juzgar. Bueno, él mismo no lo dice. Juan vio sobre los tronos las almas, no los cuerpos de dos grupos. Las almas. ¿De quiénes? De los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Estos eran mártires que habían ofrecido sus vidas en sacrificio. Habían sido decapitados. La palabra decapitar es una palabra fuerte que aparece solo aquí en el Nuevo Testamento y significa cortar con un hacha. Habían sido cortadas con un hacha sus cabezas. Ese es el primer grupo que Juan ve aquí, el primer grupo de almas que están en estos tronos. Y el segundo grupo de almas que están en estos tronos son los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. De manera que este segundo grupo había escapado de la muerte, pero habían poseído el mismo espíritu de los que habían sido decapitados. Este segundo grupo también se había negado a ceder a las demandas de la bestia, a adorar a la bestia y a recibir la marca de la bestia en sus frentes o en sus manos. Ellos habían menospreciado sus vidas hasta la muerte. La única diferencia con respecto al primer grupo es que
no habían sido decapitados. Aquí en la visión de Juan, Juan vio las almas que estaban sentadas en los tronos, compartiendo el gobierno de la victoria de Cristo durante 1000 años, el periodo de tiempo completo en la mente y el propósito de Dios. Ahora, quiero que anotemos algo, hermanos, en lo que nos dice aquí el versículo 4. ¿A quiénes vio Juan? A los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Ellos, no nosotros. Escuche bien. Ellos, no nosotros, son los que están bajo consideración. Ellos habían sido decapitados por el testimonio de Jesús. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Tampoco habían recibido la marca de la bestia. Lo que Juan vio fueron almas, no cuerpos físicos reinando en tronos. Lo que vio fueron santos difuntos en un reino espiritual y no en la tierra. Ahí no estamos incluidos nosotros no estamos en la foto. Pero esto no excluye a todos los fieles que han vivido desde entonces de participar con el Señor en su reinado, ya que los santos que participan de su gracia y don de justicia reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Incluso aquellos comprados con su sangre que reinan sobre la tierra. Pero a nosotros no se nos muestra en esta descripción. No estamos aquí incluidos en esta visión. No estamos en la foto. Aquí se está hablando de esos que habían sido decapitados y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Ni usted ni yo enfrentamos ese tipo de situación que ellos experimentaron. Pero como dije también, no nos excluye. No excluye a todos los fieles que han vivido desde entonces de participar con el Señor Jesús en su reinado. Dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Todavía no vamos a hablar de los 1000 años. Lo vamos a dejar para más adelante, en nuestra próxima lección. Versículo 5. Dice en el versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. La nueva versión internacional me gusta en gran manera cómo vierte el verso 4 y el verso 5. Porque la manera como está vertido en la Reina Valera ha dado pie para que algunos no entiendan el relato que está haciendo el apóstol Juan y más bien se han ido en una línea totalmente diferente. Quiero leerles el versículo 4 y 5 y quiero que le presten atención. Y noten la diferencia que hay entre cómo está expresado el verso 5 en la nueva versión internacional y en la Reina Valera. Leo. Entonces, vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años.
Ahora, antes de colocar aquí el verso 5, hermanos, quiero que le presten bastante atención apenas lo coloque y lo lea, para que observen la diferencia como está ubicado lo que declara el verso 5 en la Reina Valera como lo está en la Nueva Versión Internacional. Dice el verso 5, esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Voy a leerlo como lo está en la Reina Valera, el texto que está a la izquierda. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Mientras que en la versión Nueva Internacional dice, esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Como lo expresa la Reina Valera, daría la idea de que la primera resurrección es algo que ocurre después de los 1000 años. Pero, como lo está expresado en la Nueva Versión Internacional, la primera resurrección no ocurre después de los 1000 años, sino que la primera resurrección ocurre dentro de ese periodo de los 1000 años, no después de los 1000 años. Vamos a hablar un poquito más al respecto. Hay un buen comentario sobre esto que acabo de leerles, de parte del señor Matthew Henry. Quiero compartírselos. Dice, el versículo 5 comienza con un obvio paréntesis, como lo ha hecho la Nueva Versión Internacional con muy buen criterio. En efecto, si los del versículo 4 aparecen ya resucitados y los demás no vuelven a la vida hasta después de los 1000 años, que es de lo que habla el versículo 5, los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Y los demás, vuelvo y retomo el verso, el comentario, dice, el versículo 5 comienza con un obvio paréntesis, como lo ha hecho la Nueva Versión Internacional con muy buen criterio. En efecto, si los del versículo 4 aparecen ya resucitados y los demás no vuelven a la vida hasta después de los 1000 años, la primera resurrección no puede ser la de los del versículo 5, sino la de los del versículo 4. Retomando como lo está expresando en el verso 4, quiero que lean conmigo. Dice en la parte final del verso 4, volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces, la primera resurrección es de los que volvieron a vivir mencionados en el verso 4. No de los que volvieron a vivir después de que se cumplen los 1000 años. Ahora, nuevamente continuando con el versículo 5. Nos dice a nosotros, los demás muertos no volvieron a vivir. Ahora, ¿quiénes son estos otros muertos o demás muertos? ¿Quiénes son ellos? Bueno, el Espíritu Santo no nos deja a nosotros en la especulación. Los otros muertos que no han vivido hasta que se cumplen los 1000 años no son los muertos que esperan una resurrección corporal. Así como la causa por la que murieron los mártires está simbolizada por una resurrección. Así, los otros muertos son estos que menciona en el capítulo 19, verso 20. Y la bestia fue apresada
y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y ahora sí, verso 21. Y los demás muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron con las carnes de ellos, de las carnes de ellos. ¿Quiénes son estos otros muertos de los que nos habla el versículo 5? Son los que fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco. ¿Y quién era? Nuestro Señor Jesucristo. Son aquellos que fueron usados como instrumentos por Satanás para servirle en esa gran batalla, en la batalla del Armagedón. Recuerda, el versículo 5 dice, los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Y quiénes eran? Los que fueron muertos con la espada que salía de la boca que montaba el caballo. Apocalipsis 19 y 21. Continuando ahora. Podemos nosotros entonces darnos cuenta, hermanos, que no es una resurrección corporal de los muertos, pero describe figurativamente el triunfo de los santos sobre Satanás. Versículo 6. Dice ahora, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. La primera resurrección no es una resurrección corporal de los muertos. La primera resurrección no es cuando Cristo venga por segunda vez, sino que es una resurrección figurativa describiendo el triunfo de los santos sobre Satanás. Vuelvo y leo. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuándo ocurre la primera resurrección? Bueno, hay varias cosas interesantes que nos está diciendo aquí este pasaje. 3 grandes recompensas siguen a este anuncio de bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Yo, en este momento, hermanos, voy a hacer una presentación pequeña, corta, sobre el tema de la primera resurrección y la segunda muerte. Nuestra próxima lección, la semana entrante, junto con el tema de los 1000 años, lo vamos a ver más ampliamente. Ahora simplemente voy a hacer un resumen pequeño como introducción. El gráfico que ustedes están viendo ahí en pantalla del Hades, que tiene 2 secciones, uno es el paraíso o seno de Abraham y el otro es el lugar de tormento o las prisiones eternas, separados por un abismo, por la gran cima. Aquellos que entran al seno de Abraham después de que han experimentado la primera muerte, no la segunda muerte, la primera muerte, la que todos nosotros vamos a enfrentar un día, la que dice Hebreos 9:27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Esa es la primera muerte y entra al seno de Abraham, al seno del paraíso. Es la persona que participa, es la persona que tiene parte en la primera resurrección. Pero de eso vamos a hablar en nuestra próxima lección. Como decía hace un momento, en este versículo 6 hay 3 grandes recompensas que siguen al anuncio de bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección.
¿Cuál es la primera recompensa? La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. En Apocalipsis 2:11, cuando el Señor le escribió a la iglesia en Esmirna, les había dicho: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahora, esto nos lleva entonces a la conclusión de que el que tiene parte en la primera resurrección es el que ha vencido. ¿Cuándo vence uno? Cuando llega al final. Estamos ahorita en los Olímpicos de Tokio. Y uno de los eventos deportivos que a mí más me gusta observar es lo del atletismo, la carrera de los 100 metros, de los 200 metros, de los 400 metros planos, de los 1000 metros, hasta de los 2000 metros. ¿Quién gana? El que vence, el que llegó de primero. Nosotros todavía no hemos vencido, nosotros todavía estamos en la carrera. Nuestro mundo, nuestra existencia en este mundo es una carrera. ¿Cuándo vamos a vencer? Cuando hayamos terminado la carrera. Como decía el apóstol Pablo, he acabado la carrera. Es ahí cuando se vence, cuando uno termina su existencia aquí en la tierra, muere la primera muerte y pasa al otro lado, al mundo espiritual. Y si aparece en el seno de Abraham, en el paraíso, es aquel entonces que ha vencido y que tiene parte en ese momento de la primera resurrección. Ya a partir de ese entonces no sufrirá daño de la muerte segunda. Pero como dije, hermanos, simplemente es una pequeña introducción. En nuestra próxima lección vamos a ampliar más este tema de la primera resurrección y la muerte segunda. Como decía hace un momento, esto que acabamos de leer aquí lleva a la conclusión de que quienes participan en la primera resurrección son aquellos que vencen, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. La segunda muerte nos está explicada en el capítulo 20. ¿De qué trata? Dice en el verso 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? Ser lanzados al lago de fuego. En otras palabras, el infierno. Capítulo 21, versículo 8, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Qué es la muerte segunda? El que venza, leíamos hace un momento en Apocalipsis 2:5, no sufrirá daño de la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? Es ser arrojado al lago que arde con fuego y azufre, que lo conocemos con otro nombre, el infierno. La segunda muerte, dice versículo 6, Apocalipsis 26, la segunda muerte nos menciona a nosotros, no tiene potestad sobre estos. Y la tercera grande recompensa que se menciona aquí en el versículo 6 es que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Al principio, Juan había dicho en el capítulo 1, y nos hizo reyes y sacerdotes
para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Al principio, cuando Juan dijo que Jesús hizo de los santos reyes y sacerdotes para Dios su Padre, nos está hablando de algo que todavía sigue teniendo vigencia para con todos. Y los hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y la tercera grande recompensa que Juan anuncia aquí a los que tienen parte en la primera resurrección es que reinarán con él 1000 años. Esto indica que como la función sacerdotal, el reinado que comienza con Cristo aquí, continúa con la victoria y triunfo llevado a cabo a través de él. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Cuándo experimenta uno la primera resurrección? Cuando ha enfrentado la primera muerte. Que todos la vamos a enfrentar, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Hebreos 9:27. Y cuando yo experimente la primera muerte, si despierto en el Hades, pero en el paraíso o en el seno de Abraham, en ese momento estoy o he participado de la primera resurrección. 1000 años reinando con Cristo, siendo rey y sacerdote con él. Luego, cuando Cristo retorne por segunda vez, se va a llevar a cabo la resurrección de buenos y de malos. La resurrección física. Todos seremos juzgados. Y como dice en el capítulo 2 del Apocalipsis, verso 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte, de la segunda muerte. Porque después del juicio es que aquellos que no hayan hecho la voluntad de Dios van a ser arrojados al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El que venciere, el que participó de la primera resurrección, no sufrirá daño de la muerte segunda. Este tema de la primera resurrección y la muerte segunda lo vamos a ampliar mucho más en nuestra próxima lección. Ahora, simplemente una pequeña introducción. Cuarta lección, hermanos, sobre el tema del atamiento de Satanás por 1000 años. Ese es el tema de Apocalipsis 20. La derrota total de Satanás y el juicio sobre él. Un juicio que estaban esperando aquellos que habían sido muertos por causa de la palabra del Señor y por el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Los invito para nuestra próxima lección, el miércoles próximo, donde vamos a estar estudiando los 1000 años y la primera resurrección y la muerte segunda de una manera mucho más amplia.